Bueno, hemos cerrado el despacho de abogados y abrimos nuestra escuela de familias en las tardes. Es una especie de escuela para padres, madres, abuelos, abuelas. Hay niños y niñas que disfrutan enfrentándose a retos. Que cuando algo no les sale vuelven a intentarlo y que parecen crecerse ante las dificultades, pero otros pues se bloquean y se frustran con mucha facilidad o evitan cualquier situación en la que puedan equivocarse o no conseguirlo. ¿Por qué ocurre esto? ¿Es una cuestión de talento, de inteligencia o hay mucho más detrás? Pues de eso nos va a hablar hoy Silvia Álava, nuestra experta psicóloga. Bienvenida, Silvia. Que esto es un temazo, porque eso, madre mía, a todos nos ha pasado, yo creo, alguna vez de niños, ¿no? Claro que sí, es un tema que además, ¿no? Yo creo que ahora lo tenemos bastante más claro, es lo que se llama esa mentalidad de crecimiento. Eso te iba a preguntar, ¿qué es la mentalidad de crecimiento? Claro, pues fíjate, es un concepto desarrollado por la psicóloga Carol Dweck y hace la referencia a nuestra creencia de que las capacidades que tenemos, las habilidades, que todo lo podemos desarrollar, que podemos aprender y que cuando nos esforzamos y practicamos, ¿qué es lo que pasa? Bueno, pues que podemos hacer cosas que a lo mejor al principio pensábamos que iban a ser bastante más complicadas. Y frente a ella tenemos otro tipo de mentalidad, que es en lugar de esa mentalidad de crecimiento, esa mentalidad fija, que consiste en pensar que tú las capacidades que tienes son las que te han tocado y que no vas a poder trabajarla, que tú naces con una determinada cantidad de inteligencia, de talento y ya está. Ya no hay nada que hacer, ¿no? No es algo que yo pueda ir desarrollando o que pueda ir aprendiendo. Ya te digo, y bueno, ¿por qué es tan importante educar hoy en esta mentalidad? Porque estamos viviendo en un entorno muy cambiante, repleto de retos, repleto de pruebas diarias, repleto de cosas que, en fin, que te pueden llevar a pensar, oye, pues mira, yo es que no doy más de mí, ¿no? Claro, pero yo creo que hoy en día es muchísimo más importante porque si te das cuenta hoy hay muchísimos cambios. Es que la realidad cambia de un día para otro. Vamos, Vosotros, ¿no? Que estáis aquí trabajando en un programa de no radio da al día y dices, tiempo. tengo que estar cambiando la escaleta continuamente porque no me da tiempo a cambiarlo todo. Todas las épocas tienen muchos cambios, pero ahora que estamos viviendo un cambio de época, los cambios ocurren a una velocidad que es exponencial. Entonces, si no trabajamos esa mentalidad del crecimiento, podemos tener un problema, porque lo que yo he aprendido y me valía ayer es que a lo mejor hoy la situación ha cambiado y ya no me vale y tengo que aprender a enfrentarme a esa incertidumbre y estar dispuesto a aprender cosas nuevas y soluciones nuevas. Hay que estar siempre preparados para los cambios, ¿no? Y hay señales que nos permitan identificar que un niño, una niña tiene una mentalidad fija. Debe haber alguna forma, Sí, ¿no? claro que sí. Tenemos que escuchar muy bien, por ejemplo, las cosas que dice o las cosas que hace. Pues, por ejemplo, estos niños que les das un reto y lo que pasa es que, intenta evitarlo, si puedes escaquea, pero lo que hay es un temor a equivocarse. O cuando dicen, por ejemplo, es que yo no valgo para las matemáticas, Eso a mí lo es que hemos, las lo hemos dicho matemáticas todos, yo creo. se me dan mal, o cuando en cuanto hay un poquito de complicación intenta abandonar, o que necesita continuamente demostrar que es inteligente, o vive los errores como una amenaza, porque al final lo que hay detrás es que si me equivoco, si meto la pata, todos se van a dar cuenta que yo no soy inteligente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Mejor me quedo en lo que sí que hacer, en mi zona de confort, porque así no veo comprometida esa imagen que yo tengo de mí, en la que pienso que es que la inteligencia es la que tengo y que no puedo desarrollar o aprender cosas nuevas. Pero eso es un freno para muchas cosas, porque muchas veces dicen, no, yo es que no valgo para esto, pero resulta que sí que vale eso, ¿no? Bueno, ¿y qué ocurre en el caso contrario? Cuando se piensa con mentalidad de crecimiento. Pues ahí lo que se piensa no es, la interpretación es diferente, no es que digan, vale, yo voy a poder y lo voy a hacer bien desde el principio. No va por ahí, va a decir esto es difícil, es complicado, pero lo voy a intentar. Claro. ¿Por qué? Porque puedo aprenderlo. Yo creo que aquí es esa frase que hemos dicho algunas otras veces, el introducir el todavía. Esto no lo sé todavía, porque tardo en aprenderlo. Entonces, todavía no lo sé, pero lo puedo aprender. Y para eso es muy importante entender que ese error es esa fuente de aprendizaje y que cuando hay cosas difíciles lo que me sirven es para entrenar. Eso no significa que lo hagas sin miedo, que lo hagas sin preocupación. No. Tengo miedo, estoy un poco nervioso,
pero aún así lo hago, porque de esta forma voy a ser capaz de aprender. A mí me parece un ejemplo claro, por ejemplo, aprender a tocar un instrumento cuando somos niños, que siempre dices, uy, no, es que, pero poquito a poco, si tú no tienes miedo a frustrarte, a fallar, irás aprendiendo, irás avanzando, ¿no? La pregunta es inevitable, ¿esa mentalidad de crecimiento, nacemos con ella o podemos aprenderla o enseñarla de alguna Pues manera? afortunadamente la buena noticia es que es algo que se puede enseñar, Ujú. que se construye mucho a través de las experiencias. Pues por ejemplo tú dices cuando tienes que enfrentarte a aprender el ejemplo que ponías de tocar un Es que eso instrumento. yo creo que le pasa a muchos Claro, niños, y ¿no? si el primer día pretendes que suene bien, pues es Bueno, que también hay que ajustar esas expectativas, porque hay que entrenar, entrenar y entrenar. Y va a depender mucho de los mensajes que van que van recibiendo de sus padres, porque no claro. es lo mismo que cuando se equivocan le digas, espérate que vamos a aprender y vamos a ver cómo lo podemos hacer, que cuando les etiquetamos, pero no solamente diciendo es que eres torpe, eres vago, sino mucho cuidado, porque cuando le decimos, qué listo eres, es que tú eres un genio, les estamos diciendo es como que esto es lo que eres, pero si te equivocas puedes dejar de serlo, O sea que pues es las mejor dos cosas poner el malo. foco en qué bien que te esfuerzas, qué bien Mm. que tienes una buena capacidad de aprendizaje, qué bien que estamos Que aprendiendo que juntos. tienes ganas de aprender. Yo creo que eso es lo Claro, más importante y que tienes el valor de ponerte a aprender, ¿no? Esto es muy interesante porque muchas familias creen que motivan a sus hijos cuando les dicen constantemente que listo eres, venga, que tú eres... los elogios, cuidadín, que pueden ser peligrosos, ¿no? Es bueno elogiar a esos niveles, no, ¿no? a ver, yo creo que es que el problema es el cómo lo estamos haciendo. Cuando le estamos diciendo repetidamente es que eres inteligente, es que eres muy listo, puede empezar a pensar que es que yo tengo que estar demostrando que soy inteligente, Claro. que soy listo. Entonces, tengo miedo a equivocarme, porque cuando me equivoco, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que van a dejar de pensar que soy inteligente. Claro. Entonces, si les vamos diciendo, oye, qué bien, ¿cuánto te has esforzado a hacer esto? Ujú. Oye, qué buena estrategia has utilizado. Mira, vistes que por ahí no y sin embargo has buscado esta otra solución. Ahí sí que estamos reforzando aspectos que dependen de él, no algo fijo, sino algo que tú puedes seguir desarrollando en Ujú. todo momento. Hay que tener mucho cuidado también cuando a un niño se dice que, mira, es que no eres muy torpe o no vales para esto, porque es que los hijos, los pequeños se lo creen. Claro, al Y final terminan limitando sus capacidades. Oye, una frase que aparece mucho en tus conferencias, Silvia, el error es una fuente de aprendizaje. Vamos, yo estoy contigo al 100%. Me parece una frase perfecta para todo en la vida. ¿Por qué cuesta tanto asumir algo tan evidente, no? porque el problema que tenemos es cultural. Vivimos en una cultura orientada al resultado, orientada a la productividad, orientada a mostrar el éxito a los demás. Celebramos las notas altas, los Claro. éxitos, las victorias, pero se nos olvida contar lo que hay detrás. Y se nos olvida contar que para hacer una cosa más y para tener éxito has tenido que fracasar muchas veces, que para poder estar en pie te has caído muchísimas veces y que te tienes que levantar. Y es que eso lo mostramos poco y parece que solamente vemos a las personas exitosas y nunca nos enseñan el error que han cometido y cómo han aprendido de ese error. Y yo creo que eso es importante que lo veamos. Que habrán cometido centenares de errores porque es la única forma. ¿Tú sabes por qué me gusta? Yo soy judoka, ¿sabes por qué me gustaba tanto el judo y por qué es tan bueno el judo para los pequeños? Porque aprendes a caerte 1000 veces, 1000 y 1000, 1 y 1002 y levantarte y ver que no pasa nada, que cada vez has aprendido un poquito más. Es una filosofía muy interesante la del judo. Bueno, y los de padres... muchos deportes, ¿eh? Porque fíjate que Claro, muchos bueno, deportes muchos primero deportes. te enseñan a caerte. Yo me acuerdo cuando empecé a esquiar de chiquitita, Claro. que primero te tiraban al suelo y hasta que no Sí. sabías levantarte no podías empezar a esquiar. Y pasaba con muchas cosas. En vóley también te enseñaban Por a ejemplo, caerte, claro, porque claro. tienes que saber caerte para poderte levantar. Y los padres y madres tienen mucho que decir en esto porque cómo reaccionamos cuando nuestros hijos fallan, ¿no? Ahí está la clave. Pues es que, claro, muchas veces los niños tienen miedo a reaccionar porque a fracasar o a equivocarse porque la reacción de los padres es muy exagerada. ¿Eh? ¡Ah! Dios mío, es que te has equivocado. Sí, Hay sí, que repetir los deberes. A ver, espérate, que repetir los deberes a lo mejor no es tan importante. Entonces vamos a dejar fuera ese dramatismo cuando nos equivocamos, fuera esa crítica constante. Es que te has atado mal los cordones, es que estoy aprendiendo, es que no pasa nada. Se vuelven a atar, porque si lo que vamos viendo es saber qué es lo que ha fallado, qué es lo que tenemos que corregir, lo que vamos a fomentar es esa mentalidad de crecimiento y a poder ir aprendiendo. Fuera dramatismo y fuera sobreprotección, ¿no? Que esa es el enemigo de la capacidad o de la mentalidad de crecimiento es la sobreprotección. Claro, porque al final, detrás de
amor maternal o paternal, esa parte de sí, es que a mí no me cuesta nada, pero el mensaje que hay es tú no puedes. Claro. Ya estoy yo aquí porque tú no puedes. Sin embargo, si yo te voy dejando y te permito que te caigas, pero te enseño a levantarte, entonces, ¿qué es lo que pasa? Te estoy diciendo, sí que puedes, y si hay dificultades, yo estoy aquí para ayudarle, porque si no estamos robando oportunidades para desarrollar esos propios recursos y para favorecer esta mentalidad de Son crecimiento. Pequeñas cosas, pequeñas frases, pequeñas acciones que fomentan la mentalidad de crecimiento, ¿no? Sí, así es, y podemos hacer mucho. Sobre todo, yo creo que tenemos que empezar a fijarnos más en el proceso y no tanto en el resultado. Por ejemplo, ¿no? Llega con una nota estupenda. Pues en lugar de decir, ¡hala, qué bien, que has sacado un 9, que has sacado un 8! Es, ¿qué aprendiste? ¿Cuál fue lo más difícil? ¿Qué harías diferente la próxima vez? O sea, no poner solamente el foco en el resultado, sino en el proceso de aprendizaje. También va a ser muy importante que puedan enfrentarse a nuevos retos para que se vayan dando cuenta de lo que son capaces y sobre todo que es que no hace falta hacerlo bien a la primera, que lo importante es ir aprendiendo. Claro, y en esto es muy importante algo de lo que nos has hablado muchas veces, que es la tolerancia, que aprendan tolerancia a la frustración, ¿no? Que es que si no... Claro, es que es verdad que nadie disfruta frustrándose, vamos a ser completamente sinceros, pero la frustración forma parte de la vida y como no podemos eliminarla, lo que tenemos que enseñar es tolerarla, entonces decir, oye, es verdad que puedes estar frustrado, que no te gusta, pero aún así seguimos adelante, porque sabemos que la perseverancia es una fortaleza del carácter y que por eso hay que trabajarla, entonces hay que validar las emociones. Entiendo que estás enfadado. Comprendo que te da rabia porque no te ha salido como te gustaría. Es normal que te sientas así. Y a partir de ahí luego ya, una vez que hemos validado la emoción, buscamos esa solución. Y si hace falta la buscamos juntos. Muchas gracias, Silvia Álava. Y en esto me imagino ya para terminar que el papel de los padres y madres como modelos de mentalidad de crecimiento debe ser muy importante, ¿no? Pues claro que Lo que ven en nosotros. Tienen que ver que nosotros nos enfrentamos a las dificultades, que cuando nos sale algo mal no nos castigamos, ¿no? Que reconocemos nuestros errores y que seguimos aprendiendo, que aprender no solamente cuando estamos en el cole, en la universidad o haciendo un curso. No se para nunca de aprender. Aquí seguimos, Silvia y yo, aprendiendo qué es lo que hay que hacer y hacerlo con alegría y sin miedo a fallar. No pasa nada, que de los fallos aprende. Gracias, Silvia Álava, como siempre. Un besito. Gracias.